Tenía un novio que parecía hacerse el difícil para dejarse conquistar. Cada vez que le daba un beso, él hacía una mueca y me apartaba, pero sus orejas se ponían de color carmesí. Cuando deslizaba mi mano en la suya durante las películas, él se apartaba un poco, pero de alguna manera nuestros dedos terminaban entrelazados. La gente decía que este romance era completamente unilateral, pero yo estaba segura de que David estaba perdidamente enamorado de mí. Disfrutaba de mi atención, adoraba mi afecto, simplemente le costaba demostrarlo. Hasta que una tarde le llevé agua durante el entrenamiento de baloncesto, y su amigo bromeó con él. David, tu atenta novia apareció de nuevo. David se quedó en silencio. Mientras agarraba la botella de agua, de repente capté su voz interior. Qué agobiante. Me quedé rígida. David me miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Pero su monólogo interno volvió a flotar en mi conciencia. ¿Por qué no me da un pequeño respiro? Lo miré durante varios segundos y luego deposité la botella de agua que sostenía en el basurero. Nada, solo pasaba por aquí. Sigan jugando. En el instante en que pronuncié esas palabras, la ruidosa y acalorada cancha de baloncesto pareció caer a temperaturas árticas. Incluso Marcus, de pie junto a David, sintió la helada, miró el rostro serio de David, luego a mí, y en silencio se puso la camiseta que llevaba sobre el hombro. Me di la vuelta y me fui. Mi coleta se balanceaba con firmeza, pero no podía engañarme a mí misma. Temía que si me quedaba un momento más, mis lágrimas se derramarían. El viento susurraba entre las hojas esparcidas mientras caminaba, repitiendo en mi mente la mirada distante de David mientras pisoteaba furiosamente las hojas bajo mis pies. Así que cuando afirmó que no quería que viera sus partidos, lo decía en serio, y yo seguía apareciendo sin pensar, llevándole agua una y otra vez. Para él, yo era simplemente demasiada presión, alguien de quien quería distanciarse. Después de estar con David durante un año, esta era la primera vez que dudaba de si realmente le importaba. La sorpresa de captar sus pensamientos íntimos era insignificante en comparación con aceptar que realmente me consideraba tan agobiante. Vagando en mi mente, llegué a mi aula y me dejé caer sobre mi escritorio sintiéndome completamente exhausta. Entonces la clase estalló en murmullos. Levanté la vista y vi a David entrando a mi salón. ¿No estaba jugando al baloncesto? ¿O se había dado cuenta de que yo estaba triste y había venido a arreglar las cosas? Me enderecé, observándolo acercarse con un elegante cuaderno en la mano. Los apuntes que pidió ayer. Mira, sí pensó en mí. Extendí la mano para aceptarlo, pero una vez más capté su voz interior. Qué ingenua. Mi mano se detuvo en el aire. Miré a David. Era impresionante, ese tipo de guapo distante y fascinante. Su actitud era aún más reservada que su apariencia. Rara vez hablaba, pero supuse que era tímido. Cada vez que lo besaba, lo abrazaba o me pegaba a él, fruncía el ceño, pero sus orejas se ponían rojas y su pulso se aceleraba. Constantemente creía que eso significaba que yo le importaba, que David simplemente era difícil de conquistar, pero que estaba secretamente muy cautivado conmigo. Sin embargo, captar esas dos frías y distantes palabras de su conciencia destrozó mi espíritu. Arrebaté los apuntes de mi compañero de pupitre y esbocé una sonrisa. No es necesario. Ya tengo unos. David frunció el ceño, pareciendo desconcertado. Él era brillante y no necesitaba tomar apuntes, pero a mí me costaban ciertas materias, así que empezó a tomarlos por mí. Cada vez que me pasaba sus apuntes, yo saltaba a sus brazos y lo elogiaba con entusiasmo. ¿Quién tiene un novio tan considerado y diligente? David siempre se sonrojaba hasta las orejas, pero se mantenía en silencio. Luego, yo imitaba su tono y me respondía a mí misma, el novio de Sofía. Pero evidentemente, cada vez que me daba apuntes, pensaba que yo era despistada e ingenua. Mis dedos palidecieron. David se quedó de pie frente a mí, sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Aferró obstinadamente su cuaderno, con los nudillos blancos. Yo agarré el cuaderno de mi compañero de pupitre, confrontándolo en silencio. Mi compañero me miró y se acomodó las gafas. Tu novio saca mejores notas que yo, deberías. No queriendo escuchar un qué ingenua una vez más, lo interrumpí. Simplemente usaré el tuyo. Luego despedí a David. La clase empieza pronto. Deberías irte. Ya conseguí los apuntes que necesito. No hace falta que los tomes por mí nunca más. En el segundo en que pronuncié esa última frase, vi cómo los ojos de David se entristecían. Apretó los labios, dejó el cuaderno y salió del aula. ¿Ustedes dos se pelearon? Mi compañero de pupitre se inclinó hacia mí con una sonrisa curiosa. Quise reírme pero no pude. Con la personalidad reservada de David, ni siquiera podíamos tener una discusión en condiciones. ¿Crees que yo le importo a David? Me volví para preguntarle. Los ojos del chico vacilaron ligeramente. Todas las chicas de la clase afirman que no parece que le importes. Creen que simplemente lo estás buscando demasiado. Había escuchado esto durante más de un año, pero nunca me importó. Porque en los momentos que nadie más presenciaba, David era amable conmigo. Tan amable que asumí que simplemente no sabía cómo expresarse. Tan amable que realmente creí que yo le importaba. Pero ahora, mirando ese cuaderno a mi lado, de repente ya no estaba segura. Hoy me tocaba limpieza. Y con mi ánimo decaído solo había limpiado un tercio del aula después de una eternidad. Cuando David se materializó en la entrada, la clase ya estaba vacía. Se acercó en silencio y me quitó la escoba de las manos. Tan lenta. Otro pensamiento crítico. Otro tono de incomodidad y cansancio. Yo también me frustré e intenté recuperar la escoba. Yo me encargo. Él se irguió y me miró con el ceño fruncido. Ver la impaciencia en su mirada me hizo sentir aún más triste. Sofía, ¿por qué estás tan distante hoy? Me preguntó. Realmente agobiante. Estudié sus hermosos rasgos. Respiré hondo y no respondí. En su lugar, le devolví la pregunta. David, ¿realmente te caigo mal? Su ceño fruncido se intensificó. No surgieron pensamientos adicionales. No sabía si eso era positivo o negativo. Como en muchas otras ocasiones, sacó en silencio un té con leche de su mochila y me lo ofreció. Limpió el piso hasta dejarlo reluciente. Luego agarró mi mochila y nos fuimos juntos de la escuela. Estuvimos inusualmente callados todo el camino. Normalmente yo iría saltando alrededor de David, mencionándole lo guapo que se veía hoy y contándole lo que había pasado en clase. Luego deslizaría mi mano en la suya cuando no estuviera prestando atención, observando cómo se le enrojecían las orejas mientras me agarraba la mano con más fuerza. Pero hoy simplemente me sentía apagada. ¿Qué te pasa hoy? La voz de David emergió de nuevo. Parecía extremadamente confundido. Sus ojos típicamente distantes ahora rodeados de una atmósfera melancólica. Nada. Después de otro silencio le pregunté. David, ¿esperarme después de la escuela te resulta pesado? En realidad quería preguntarle más cosas. Cuando lo buscaba tan dramáticamente, ¿se sentía asfixiado? ¿Tomarnos de la mano, besarnos, estar con él a diario? ¿Le cansaba? David negó con la cabeza, pero sus pensamientos perforaron mis oídos con pesadez. Tan agobiante. ¿Por qué hace estas preguntas? Así que sí estaba cansado de esto. Recuperé mi mochila del hombro de David y sonreí con una alegría prefabricada. Bueno, yo también me estoy sintiendo cansada. Ya que él no lo iba a confesar, yo no preguntaría más. El cuerpo del chico se tensó al instante. Me observó en silencio. Ya no hace falta que me esperes después de la escuela. Simplemente vete a casa temprano. Le di una palmada en el hombro y me di la vuelta para irme. Después de un largo instante, alguien me agarró por la muñeca. El rostro de David estaba pálido. Me miró fijamente a los ojos. Puedo mantener mi distancia. Tú sigue tu camino. Yo seguiré el mío. Tan asfixiante, tan intensa. David era verdaderamente incomprensible. Antes asumía que yo le importaba, pero que fingía que no. Ahora entendía que no le importaba de esa manera, sino que fingía estar preocupado. Ya no podía descifrarlo. Como quieras. Unos pasos me siguieron a la distancia hasta que casi llegué a mi entrada. Me di la vuelta por reflejo. Antes, siempre le daba un gran beso en la mejilla a David cuando nos separábamos. Hasta mañana, novio guapo. Él siempre miraba a su alrededor con timidez, preocupado de que alguien pudiera escuchar. Ahora entendía que aquello era bastante intenso de mi parte. Me despedí con la mano y cerré la puerta. Creí ver cómo la luz en la mirada de ese chico se apagaba al instante. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, repasando cada momento del último año como si fuera una película que acababa de ver por primera vez con subtítulos en un idioma que por fin entendía. Cada vez que David me daba los apuntes, tan tonta. Cada vez que lo esperaba en el entrenamiento, tan irritante. Cada vez que me pegaba a su brazo en el pasillo entre clases. ¿Qué habría pensado entonces? Tan pegajosa, tan desesperada. Me presioné la almohada contra la cara. Lo más cruel no era que me despreciara.
Lo más cruel era que había construido un año entero de felicidad sobre una mentira que yo misma me había contado. Sus orejas rojas, su pulso acelerado, la forma en que apretaba mis dedos cuando yo deslizaba mi mano en la suya, como si no quisiera soltarlos. Yo había interpretado cada señal como amor escondido. Pero ahora que tenía acceso directo a su mente, la realidad era inapelable. David me toleraba. Y yo había confundido tolerancia con ternura durante 365 días. Me levanté a las 5 de la mañana, me lavé la cara con agua fría y me prometí una cosa: no volvería a perseguirlo. No era un gesto dramático de orgullo herido. Era simplemente lógica. Si alguien te dice, aunque sea en silencio, aunque sea sin querer, que eres irritante, repulsiva, tonta y lenta, lo mínimo que puedes hacer por ti misma es creerle. El lunes llegué al colegio antes que nadie. Me senté en mi lugar, saqué mis propios apuntes del bolso. Los había copiado yo sola el domingo por la tarde, letra torcida y todo. Y los puse sobre el escritorio como una declaración de independencia. Cuando sonó el timbre y los estudiantes fueron entrando, mantuve los ojos sobre el cuaderno. Escuché cuando David entró. No lo vi, pero lo supe. El aula tenía un sonido distinto cuando él estaba. Un silencio más ordenado, como si el espacio le hiciera reverencia. Se sentó en su lugar, 2 filas detrás de mí y hacia la izquierda. Normalmente, yo me habría girado para saludarlo con una sonrisa exagerada. Buenos días, novio guapo, ¿dormiste bien? Y él habría fruncido el ceño mientras sus orejas se encendían. Hoy no me giré. La profesora entró. La clase comenzó. Yo tomé mis propios apuntes, con mi propia letra torcida, y no miré hacia atrás ni una sola vez. En el recreo, mis amigas notaron algo. Sofía, ¿no vas a llevarle el café de siempre a David? Preguntó Camila, que siempre había observado nuestra dinámica con una mezcla de ternura y escepticismo. Hoy no. ¿Están peleados? No. Camila intercambió una mirada con Valentina, que estaba sentada frente a nosotras. ¿Estás bien? Estoy perfectamente. Y era verdad, en cierta medida. Estaba perfectamente en el sentido de que seguía respirando, seguía funcionando, seguía siendo capaz de hablar y comer y existir. Estaba perfectamente en el sentido de que el dolor todavía no había llegado del todo, porque había una parte de mí que aún esperaba que eso fuera un malentendido, que la habilidad recién descubierta de escuchar los pensamientos de las personas funcionara de manera extraña, que quizás lo que oía era el opuesto de lo que David sentía, que sus pensamientos eran una especie de sarcasmo interior que yo interpretaba al revés. Pero esta teoría duró exactamente hasta el martes. El martes a mediodía, David apareció junto a mi mesa en la cafetería, puso un fiambre frente a mí, el mismo que yo siempre le robaba de su bandeja porque a él no le gustaba pero a mí me encantaba, y se quedó de pie sin decir nada. Levanté la vista. Él tenía el ceño fruncido de siempre, las orejas levemente rosadas. Esperé a que llegara algún pensamiento suyo que explicara el gesto. Algo como, espero que le guste o no sabía qué más traerle, o incluso un simple ahí va. Cualquier cosa que demostrara que había algo detrás de sus ojos que se pareciera a la consideración. Lo que llegó fue, tiene que comer. 3 palabras. Neutras como un informe médico. Ni afecto, ni desprecio. La misma frialdad clínica con la que uno le daría agua a una planta porque de lo contrario se muere. Aparté el fiambre hacia él con suavidad. Gracias, pero no tengo hambre. Su ceño se profundizó. Sofía, de verdad. Esbocé una sonrisa corta y volví a mis apuntes. Estoy bien. Se quedó parado otros 3 segundos. Luego escuché el roce de la silla al otro lado de la mesa, y cuando alcé la vista, David se había sentado frente a mí. No dijo nada. Abrió su bandeja y empezó a comer en silencio, como si comer frente a mí en la cafetería fuera algo que hubiera hecho siempre, cuando en realidad nunca lo había hecho. Normalmente yo era quien invadía su mesa, no al revés. No supe qué hacer con eso. Mis amigas, sentadas a mi lado, guardaron un silencio elocuente. Intenté concentrarme en mi comida, pero era imposible ignorar que David estaba ahí, comiendo en silencio con el ceño puesto como si yo le hubiera pedido que se sentara, como si la idea de sentarse frente a mí hubiera sido lo más natural del mundo. Al cabo de 10 minutos, sin mediar palabra, recogió su bandeja, se levantó y se fue. Valentina me miró. ¿Eso fue él buscándote? No lo sé. Sofía, ese chico nunca se sienta con nadie en la cafetería. En 2 años que llevo en este colegio, jamás lo he visto. Valentina. ¿Qué? No lo sé. Repetí, con más firmeza esta vez, porque era la verdad. Ya no sabía nada. Los días siguientes transcurrieron en una especie de guerra fría que solo yo libraba conscientemente. David seguía apareciendo. No de manera dramática, no con grandes gestos ni palabras. Aparecía como siempre había aparecido, excepto que antes yo lo buscaba a él, y ahora era al revés, y esa inversión lo cambiaba todo. Me esperaba a la salida aunque yo no se lo pidiera. Ponía cosas sobre mi escritorio. Un borrador cuando el mío se acabó, una pastilla cuando me vio frotarme las sienes, el fiambre de la cafetería cada martes, sin decir una palabra. Y yo cada vez que captaba algún pensamiento suyo, me preparaba para el golpe. Tan irritante, tan tonta, tan lenta. Pero los pensamientos que llegaban eran distintos. ¿Por qué no habla? ¿Le pasa algo? ¿Sigue molesta? Me detuve en seco el jueves por la tarde, en mitad del pasillo, con esa última frase resonando en mi cabeza. Me giré despacio. David estaba 3 pasos detrás de mí, con mi mochila colgada de su hombro como siempre, y al verme girar me frunció el ceño como siempre, y sus orejas se pusieron rojas como siempre. Pero sus pensamientos no decían tan irritante. Sus pensamientos decían, ¿sigue molesta conmigo? Y yo no supe si eso me daba esperanza o me confundía todavía más, porque una cosa era que David pensara en mí, y otra muy distinta era entender qué significaba que pensara en mí de esa manera. Me di la vuelta y seguí caminando. Pero esa noche, por primera vez desde el lunes, no pude convencerme de que sabía exactamente lo que tenía que hacer. El viernes por la mañana, Marcus se sentó a mi lado en la biblioteca. No fue un accidente. Marcus nunca hacía nada por accidente. Era el mejor amigo de David desde la primaria. El único que podía hablar con él sin que David frunciera el ceño. Y tenía la costumbre de observar a las personas con una calma que incomodaba a casi todos menos a mí. Me caía bien desde el principio. Quizás porque era el único en todo el colegio que nunca me había dicho que estaba perdiendo el tiempo persiguiendo a David. Puso sus libros sobre la mesa y dijo, sin preámbulos, ¿qué le hiciste a David? Lo miré. ¿Perdona? Lleva una semana caminando por los pasillos como si alguien hubiera apagado las luces dentro de él. Marcus apoyó el codo sobre la mesa y me estudió con esa calma suya. Y tú llevas una semana mirando en otra dirección cada vez que él entra a una habitación. Así que repito, ¿qué pasó? Nada que él no haya causado. Marcus asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. ¿Te dijo algo? Dudé. No podía contarle la verdad. Que de alguna manera había desarrollado la capacidad de oír los pensamientos de las personas, o al menos los de David, y que lo que había oído me había partido algo por dentro. Eso sonaba a locura. Eso era locura, salvo que era completamente real. No exactamente, dije con cuidado, pero entendí lo que piensa de mí. Marcus me miró durante un momento largo. ¿Y qué crees que piensa? Que soy irritante, que soy tonta, que soy lenta. Enumeré las palabras con una calma que no sentía. Que lo mejor que podría hacer es dejar de aparecerme. Algo cruzó el rostro de Marcus. No fue sorpresa. Fue algo más parecido al reconocimiento, y eso me inquietó. Sofía, dijo, ¿puedo contarte algo sobre David? Lo que Marcus me contó esa mañana tardé varios días en procesarlo del todo. Me dijo que David había crecido en una casa donde las emociones eran una debilidad que se castigaba. Su padre era de pocas palabras y muchas expectativas. El tipo de hombre que consideraba que expresar afecto en voz alta era una forma de imprudencia, como dejar una ventana abierta en pleno invierno. David había aprendido desde pequeño a guardar todo adentro, a pensar en lugar de sentir, o más bien, a sentir en silencio tan profundo que ni él mismo podía acceder a eso fácilmente. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que piensa de mí? Pregunté. Tiene que ver con cómo lo piensa, dijo Marcus. David no sabe separar la intensidad de una emoción del miedo que le produce sentirla. Cuando algo le importa mucho, lo primero que hace es resistirlo. Hizo una pausa. Sofía, ese chico lleva un año resistiéndote con todas sus fuerzas. Lo miré fijamente. Eso no explica las palabras, Marcus. ¿Qué palabras? Me detuve. No podía decirle que las había oído. Así que reformulé. Las cosas que deja escapar. Los gestos. La forma en que a veces parece que preferiría que yo no estuviera. Marcus se reclinó en su silla y miró al techo un momento. ¿Alguna vez te ha dicho que no quiere que estés? No con esas palabras. ¿Te ha pedido que te alejes? No. ¿Ha dejado de buscarte esta semana, ahora que tú te alejaste?
No respondí, porque la respuesta era no, y los dos lo sabíamos. Marcus bajó la vista hacia mí con una expresión seria. Hay personas que piensan hacia adentro de una manera que no refleja lo que sienten hacia afuera. David es una de esas personas. Lo que dice en su cabeza a veces es el ruido del miedo, no la verdad de lo que quiere. Hizo una pausa. Pero lo que hace, eso sí es real. Y lo que hace contigo, Sofía, no es lo que hace alguien que quiere que te vayas. Me quedé en silencio un momento muy largo. ¿Por qué me cuentas esto? Marcus sonrió, apenas, con la comisura de los labios. Porque David nunca te lo va a contar él solo. Y porque llevas un año siendo la persona más valiente de esta historia. Sería una lástima que te rindieras justo ahora que él finalmente está empezando a entender lo que significa tenerte. Pasé el fin de semana pensando. No en si debía perdonar a David, porque no estaba segura de que hubiera algo que perdonar. Exactamente. Perdonar implica una ofensa consciente. Y lo que Marcus me había descrito era más bien una persona prisionera de sus propios mecanismos, incapaz de traducir lo que sentía en algo que otra persona pudiera recibir sin hacerse daño en el intento. Pensé, en cambio, en lo que yo quería hacer con la información que ahora tenía. Porque tenía dos cosas que antes no tenía. La capacidad de oír los pensamientos de David, que seguía sin entender del todo, pero que existía, irrefutablemente. Y la perspectiva de Marcus, que habría una posibilidad que yo había descartado demasiado rápido. Y tenía una pregunta que necesitaba responder antes de dar cualquier paso. ¿Los pensamientos que oía eran el miedo de David hablando, o eran la verdad? Decidí que tenía que averiguarlo. No preguntándole, porque David no respondería. No esperando, porque ya había esperado un año, sino observando, de manera sistemática y sin que él lo supiera, cada pensamiento que se filtrara hacia mí en cada situación posible. Iba a recopilar evidencia. Iba a entender el patrón. Y cuando tuviera suficiente información para saber con certeza lo que había del otro lado de ese silencio, tomaría una decisión. No era romanticismo, era método. Me senté en mi escritorio el domingo por la tarde con un cuaderno en blanco y escribí en la primera página, con mi letra torcida, lo que dice, lo que piensa, lo que hace. 3 columnas. Empecé a llenarlas desde el principio, desde todo lo que recordaba. Las orejas rojas, el pulso acelerado, los apuntes, el té con leche, el fiambre de los martes, la mochila en su hombro. Y al lado, en la columna del centro, los pensamientos que había captado. Tan irritante, tan tonta, tan lenta. Tiene que comer. ¿Sigue molesta conmigo? Me detuve en esa última frase. ¿Sigue molesta conmigo? No era el pensamiento de alguien que quería deshacerse de mí. Era el pensamiento de alguien que notaba mi ausencia. Cerré el cuaderno y lo guardé debajo del colchón. El lunes volvería al colegio. Volvería a estar cerca de David. Seguiría sin buscarlo, sin lanzarme sobre él, sin los besos en la mejilla, ni las manos entrelazadas por iniciativa propia. Pero esta vez no lo haría desde el dolor. Lo haría desde la observación. Fría, paciente, estratégica. Porque si había algo que un año junto a David me había enseñado, era que las cosas más importantes entre nosotros nunca habían ocurrido en voz alta. Y quizás había llegado el momento de aprender a escuchar de verdad. El lunes, cuando entré al aula y vi que David había llegado antes que yo, cosa que nunca hacía, y que había puesto un té con leche sobre mi escritorio sin que nadie se lo pidiera, supe que el juego había cambiado. Lo que no sabía aún era quién estaba ganando. El té con leche estaba todavía caliente. Lo toqué con la punta de los dedos antes de sentarme, calculando mentalmente cuánto tiempo llevaba ahí. 10 minutos como máximo. Lo que significaba que David había llegado temprano, puesto el té, y se había ido a su lugar sin decir nada, sin esperar a que yo llegara para ver mi reacción. Me senté, abrí mi cuaderno y escribí en la columna del centro. Dejó el té antes de que yo llegara. No esperó las gracias. En la columna de la derecha escribí, lo hace porque quiere, no porque quiera que yo lo vea. Era una diferencia pequeña. Era una diferencia enorme. Durante esa semana me convertí en una científica del silencio de David. Lo observaba sin que él lo notara. O eso creía yo. Registraba cada pensamiento que se filtraba hacia mí con la neutralidad de quien toma datos, sin permitirme interpretarlos en el momento. Los pensamientos que llegaban eran distintos a los de la primera semana. Ya no había tan irritante ni tan tonta. Lo que llegaba ahora era más parecido a estática cargada de algo que no terminaba de articularse. ¿Por qué no me mira? Ayer casi sonrió. No le gusta el té frío. Debería haber llegado más temprano. Los anoté todos. Y mientras los anotaba, algo en mi pecho empezó a reorganizarse despacio, como los muebles de una habitación que llevan demasiado tiempo en el lugar equivocado. Marcus tenía razón. El ruido en la cabeza de David no era desprecio. Era pánico. Era el pánico silencioso de alguien que no tiene vocabulario para lo que siente, y por eso lo traduce en frases cortas y duras, como si la brusquedad fuera una forma de contener algo demasiado grande para nombrarlo. El jueves, en educación física, David recibió un golpe en el hombro durante el partido. No fue nada grave, pero se quedó parado un momento con los dientes apretados. Antes de que pudiera pensarlo, yo ya estaba cruzando la cancha con la botella de agua en la mano. Me detuve a medio camino. Recordé la primera vez. La burla de su amigo. La botella que terminé en el basurero. Tan irritante. Me quedé quieta. Y entonces llegó su pensamiento, nítido como una piedra cayendo en agua quieta. Sofía. Solo mi nombre. Sin adjetivo. Sin juicio. Solo mi nombre, dicho hacia adentro con algo que se parecía demasiado a un ancla. Seguí caminando. Le tendí la botella sin decir nada. Él la tomó sin decir nada. Nuestros dedos se rozaron un instante y sus orejas se pusieron del color que yo conocía de memoria. Luego me di la vuelta y volví a mi lugar. Detrás de mí escuché, apenas, gracias. No lo dijo en voz alta. El viernes tomé una decisión. No iba a esperar a tener todas las respuestas. No iba a esperar a entender completamente cómo funcionaba esa habilidad extraña, ni a descifrar cada capa de la arquitectura emocional de David. Tenía suficiente. Tenía un año de gestos reales y una semana de pensamientos reales, y la suma de ambas cosas apuntaba en una sola dirección. Pero no iba a volver a donde estábamos antes. Eso tampoco. Lo que David y yo teníamos antes era un desequilibrio. Yo poniendo todo, él recibiendo todo sin nombrar nada. Eso no podía repetirse, sin importar lo que hubiera del otro lado de su silencio. Si había algo genuino en él, necesitaba aprender a mostrarlo. No de manera dramática, no de golpe, pero de alguna manera que yo pudiera recibir sin tener que adivinar. Así que elaboré un plan que era, en el fondo, muy simple. Iba a darle una oportunidad. Una, concreta, pequeña, con una condición que él no sabría que era una condición. El sábado había un partido de baloncesto intercolegial. David jugaría. Yo no iría, porque en el último mes había dejado de ir a sus partidos. Pero esta vez le mandaría un mensaje la noche anterior, algo neutro. Mañana hay partido. ¿A qué hora empieza? No era una declaración. No era una reconciliación. Era solo una pregunta. Y lo que él respondiera, o no respondiera, y cómo, me diría lo que necesitaba saber. Escribí el mensaje el viernes por la noche. Lo mandé. Puse el teléfono boca abajo sobre la cama y me quedé mirando el techo. 3 minutos después vibró. A las 10. La entrada es por el gimnasio norte. Corto, directo. Sin preguntar por qué quería saber. Sin indiferencia tampoco. Y luego, 4 segundos más tarde, otro mensaje. ¿Vas a venir? Sonreí sola en mi habitación, en la oscuridad, por primera vez en 2 semanas. No le respondí esa noche. Pero el sábado me levanté temprano. Me puse la bufanda que a David le gustaba. Nunca me lo había dicho, pero sus pensamientos me lo habían confirmado 2 veces. Y fui al gimnasio norte. Llegué cuando el partido ya llevaba 10 minutos. Me senté en las gradas sin hacer ruido. David estaba en la cancha, concentrado, moviéndose con esa elegancia contenida que tenía cuando competía. Tardó exactamente 40 segundos en encontrarme entre el público. No sonrió. Frunció el ceño, como siempre. Pero sus orejas se pusieron rojas hasta las puntas. Y lo que llegó hasta mí, claro y sin estática por primera vez en semanas, fue esto. Vino. 2 palabras. Y dentro de esas 2 palabras, todo lo que David no sabía cómo decir en voz alta. Crucé las piernas. Apoyé la barbilla en la mano y lo observé jugar. Ahora solo faltaba que él aprendiera a decirlo. David ganó el partido. No era sorpresa para nadie. Era el mejor jugador del equipo y todos en el gimnasio lo sabían. Pero esa mañana jugó con una intensidad diferente, como si hubiera algo más en juego que el marcador. Cada vez que anotaba, sus ojos buscaban las gradas. Cada vez que lo encontraban, el ceño regresaba, las orejas se encendían, y él volvía a la cancha con una velocidad renovada.
Cuando sonó el silbato final y el gimnasio estalló, yo me levanté despacio y empecé a bajar hacia la salida. No quería crear una escena. No quería que sus compañeros me vieran esperándolo como antes, como si nada hubiera cambiado, porque todo había cambiado. Pero antes de llegar a la puerta, una mano rodeó mi muñeca. Me detuve. David estaba detrás de mí, todavía sudado del partido, con la camiseta pegada al pecho y el número 7 en la espalda. Me miraba con ese ceño permanente, pero había algo distinto en sus ojos. Una urgencia que no le había visto antes. Como si hubiera corrido los 40 metros desde la cancha hasta la salida no por inercia, sino por decisión. Sofía. David. Silencio. El gimnasio a nuestro alrededor seguía lleno de ruido, de gente celebrando, de compañeros chocando palmas. Nosotros éramos una burbuja quieta en medio de todo eso. Esperé. Esperé a que llegara algún pensamiento suyo que me preparara para lo que vendría. Y llegó. Pero no era lo que esperaba. Dilo. Dilo ahora o nunca lo vas a decir. Me quedé completamente inmóvil. David soltó mi muñeca, pero no se alejó. Metió las manos en los bolsillos del pantalón deportivo. Miró al suelo un instante, y luego me miró a mí. Directamente, sin apartar los ojos, cosa que casi nunca hacía. Cuando dejaste de venir a los partidos, empezó con una voz más baja de lo habitual. La cancha se sentía diferente. No sabía por qué al principio. Tardé unos días en entender que era porque ya no había nadie que llegara con agua que yo no había pedido, y que en realidad siempre quería. Me mordí el interior de la mejilla. David, déjame terminar. No fue una orden. Fue casi una súplica. Sé que soy difícil, sé que no digo las cosas como debería. Mi cabeza funciona de una manera que a veces ni yo entiendo, y lo que pienso no siempre refleja lo que quiero. Pero durante este último mes, Sofía, lo único que he pensado con claridad es que extraño que me robes el fiambre. Y eso es lo más ridículo del mundo, pero es lo único que tengo ahora mismo. El gimnasio seguía rugiendo a nuestro alrededor. Yo sentí que algo en mi pecho, algo que llevaba semanas apretado como un puño cerrado, empezaba a abrirse. Pero no todavía, todavía no. David, necesito que entiendas algo. Mantuve la voz firme. No me fui porque seas difícil. Me fui porque entendí que llevaba un año dando todo sin saber si había algo del otro lado. Y eso no es culpa tuya, pero tampoco era sostenible para mí. No puedo volver a lo que teníamos, si lo que teníamos era yo persiguiéndote, y tú dejándote perseguir sin confirmar nunca que querías que lo hiciera. David me miraba sin parpadear. ¿Y si te confirmo que quiero que lo hagas? Entonces tendría que ser diferente. Tendría que ser de los dos. Un silencio largo. Sus pensamientos llegaron en oleadas, desordenados, superpuestos unos sobre otros como nunca antes. Sí, de los dos. Puedo intentarlo. Quiero intentarlo. No sé cómo, pero quiero. Sofía, Sofía, Sofía. Y luego, en voz alta, con la rigidez de alguien que está haciendo algo aterrador por primera vez. Puedo intentarlo. 3 palabras. Más cortas que todo lo que yo esperaba. Más honestas que cualquier discurso que hubiera podido darme. Porque David no prometió que cambiaría de golpe. No prometió que de repente sabría expresarse con fluidez, o que sus pensamientos dejarían de ser bruscos, o que el miedo que había cargado desde pequeño desaparecería de un día para otro. Solo prometió que lo intentaría. Y eso, viniendo de él, era más valioso que cualquier palabra grande dicha sin costo. Me acerqué un paso. Yo también puedo intentarlo. Pero esta vez te aviso cuando algo me duele, en lugar de guardármelo. Sus orejas se pusieron rojas hasta las puntas. De acuerdo. De acuerdo. Marcus pasó junto a nosotros en ese momento, con la bolsa del equipo al hombro, y nos miró a los dos con una expresión que era exactamente la mitad satisfacción, y la mitad te lo dije. No dijo nada. Siguió caminando. Pero cuando pasó a mi lado, levantó levemente el pulgar sin voltearse. David lo vio. Frunció el ceño. ¿Hablaste con Marcus? Me buscó él. Un silencio. Luego, tan bajo que casi no lo escuché. Bien. Y dentro de su cabeza, con una claridad que me llegó como luz a través de una ventana recién abierta. Gracias, Marcus. Me permití sonreír de verdad por primera vez en semanas. No la sonrisa prefabricada que había estado usando como escudo. La otra. La real. David me miró sonreír y algo en su rostro se dio, apenas, como una fisura en piedra muy antigua. No sonrió. David rara vez sonreía. Pero sus ojos se hicieron diferentes, más cálidos, menos vigilantes, como si hubiera bajado algo que llevaba mucho tiempo cargando en los hombros. Deslicé mi mano en la suya. Él la apretó. No se apartó. No miró alrededor con ansiedad. Solo la apretó, con los dedos entrelazados en los míos, firme y deliberado, como si esta vez supiera exactamente lo que estaba haciendo. Hay personas que hablan para no sentir, y personas que sienten tanto que no pueden hablar. El error no está en ser una u otra. El error está en asumir que el silencio del otro es vacío, cuando a veces el silencio es la única forma que alguien ha encontrado de sostener algo demasiado frágil como para exponerlo al aire. Estuve a punto de irme creyendo que David no me quería, y él estuvo a punto de perderme creyendo que su manera de querer era suficiente sin decirlo nunca. Los dos estábamos equivocados. Los dos tuvimos que aprender algo. Él aprendió que el amor necesita salir del pensamiento y volverse gesto, palabra, presencia elegida en voz alta. Yo aprendí que la valentía no está solo en perseguir a quien amamos, sino en detenernos a tiempo para exigir que nos encuentren a mitad del camino. No todas las historias de amor son ruidosas. Algunas son una mano apretada en silencio, en el pasillo de un gimnasio lleno de gente. Pero para que esa mano apriete la tuya, primero tienes que soltar la tuya durante el tiempo suficiente, como para que el otro entienda lo que significa perderte. Esa tarde, de camino a casa, David llevaba mi mochila en su hombro como siempre. Pero esta vez, cuando llegamos a mi entrada, no me despedí con la mano, ni cerré la puerta rápido. Le di un beso en la mejilla, como antes, excepto que esta vez él no apartó la vista. Me miró fijo, con las orejas carmesí, y dijo en voz alta, torpe y real: hasta mañana, Sofía. Y eso, después de todo, fue suficiente.